El punto número 2 está claro, se entendió. ¿Pasamos al punto número 3 o hay alguna consulta con respecto al punto número 2? Díganme. No tengan vergüenza de preguntar, chicos, ¿eh? Tienen que consultar absolutamente todo porque después de esto obviamente va a venir un trabajo. El trabajo va a estar en función de esto, justamente. ¿Bien? Bueno, paso al número 3. Ya que no hay consultas. Ah, la terminación uro. La terminación uro se refiere... Esto funciona así. Si yo tengo oxígeno, el oxígeno siempre va a terminar, o sea, va a tener como nombre la palabra óxido. Es decir, si yo tengo oxígeno, y ahí lo voy escribiendo, si yo tengo oxígeno, le corresponde la palabra óxido. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un no metal, pero ese no metal tiene carga negativa, es decir, tengo un no metal que va a ser negativo, le corresponde la terminación uro. ¿Bien? Y acá voy a poner ejemplo. Si yo tengo azufre, pero tengo azufre que va a tener la carga negativa que le corresponde al azufre es -2, entonces el nombre que automáticamente pasa a tener el azufre no va a ser azufruro, va a ser sulfuro. Bien, y acá ustedes pueden ver justamente la terminación que tiene. Bien, o sea, terminación uro, termina en uro. Acá si quieren yo le agrego unas comillas como para que se note, pero la terminación que le corresponde es uro. O sea, todo lo que es negativo, que no sea oxígeno, va a tener esa terminación. ¿Bien? O sea, acá lo ponemos aquí. Va a tener la terminación uro. ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto que estoy explicando? Si tienen dudas, pregunten, chicos. Otra manera de ver... Sí, se ha entendido, profe. Buenísimo. Otro ejemplo podría ser con el nitrógeno. ¿Cómo se dice con el nitrógeno? El nitrógeno, ¿saben cuál es la carga negativa del nitrógeno? Para eso tienen que agarrar la tabla periódica. ¿Tienen una tabla periódica por ahí? Para que podamos ir trabajando en conjunto. Sería -3. Muy bien, es -3, exactamente. Entonces, yo pongo -3, ahí lo puse para que ustedes lo puedan ver. Y ¿cómo sería el nombre del nitrógeno cuando tiene carga negativa? Bueno, no es nitrogenuro, por las dudas, es nitruro. Bien, nitruro sería el nombre del nitrógeno cuando tiene carga negativa. ¿Se entiende? Por ejemplo, y vamos al último. Si yo tengo cloro, el cloro tiene carga -1, eso lo pueden encontrar en la tabla periódica. Si el cloro tiene esta carga, ¿cómo sería el nombre del cloro cuando tiene carga negativa? ¿Cloruro? Cloruro. Y ahí está. ¿Se entendió cómo es que se tienen que armar los nombres cuando no son oxígeno? Ahora, si yo tengo oxígeno, no se va a llamar oxigenuro, se llama óxido. Nada más, óxido. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Se entendió? Sí. Perfecto, sí. Estupendo. Bien, pasamos entonces al punto número 3. Estábamos hablando del punto número 3. Estamos acá. Estamos en hidruros no metálicos. Arriba eran hidruros metálicos. ¿Hay alguna pregunta entre hidruros metálicos y hidruros no metálicos? ¿Hay algo que quieran consultar? ¿O pasamos directamente al 4? Ustedes me van marcando los tiempos, ustedes me van diciendo. ¿Avanzamos? ¿Pasamos al 4? Sí. Bueno, sí. Perfecto, vamos a pasar al 4. Estamos acá en el punto número 4 y les pido a ustedes, ¿elegimos alguno para hacer o del 4 también quedó claro? Díganme. Díganme si quieren que hagamos alguno en particular, si hay algo que no se entendió del 4. Ustedes me van diciendo. El de tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. O sea, bueno, vamos a trabajar con tetracloruro de carbono entonces. Bien, yo voy a proceder a escribir, entonces, voy a escribirles para que ustedes puedan trabajar. Si la propuesta que hizo la compañera es a partir de un nombre, entonces yo voy a escribir el nombre, lo voy a escribir nuevamente para que a todos nos quede claro acá. Voy a poner el nombre, tetracloruro de carbono.
tetracloruro de carbono. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser indicar quiénes son los átomos que forman parte. Como dice tetracloruro de carbono, sé que es cloro y sé que es carbono. Bien, esos serían los átomos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es negativo y cuál es positivo? ¿Cómo me doy cuenta cuál es positivo y cuál es negativo? Eso es lo primero que yo tengo que saber. Esa pregunta se las estoy haciendo a ustedes. ¿Cómo sé cuál es el positivo y cuál es el negativo en todo esto? El que tiene más electronegatividad. Exactamente. ¿Cuál es el más electronegativo entre el cloro y el carbono? El Perfecta cloro. la respuesta. ¿Cuál es el más electronegativo, cloro o carbono? Claro. Muy El bien. cloro. El cloro, exactamente. Entonces, esto va a ser negativo y esto va a ser positivo. Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué número negativo tiene el cloro y qué número positivo tiene el carbono? Para eso me tengo que fijar en la tabla. Bien. Yo acá les muestro. Yo tengo mi tabla periódica, justamente acá. Y en la tabla periódica yo tengo que mirar justamente la parte que me va a marcar acá del cloro y tengo que buscar en esa parte la electronegatividad del cloro. Y después la tengo que comparar con la electronegatividad del carbono. Tengo que buscar la electronegatividad del carbono. Y así voy a saber cuál es más electronegativo que cuál. Después, para saber cuál es el número de oxidación que le corresponde, por ejemplo, yo miro acá el cloro y tengo que mirar que acá dice más menos 1, o sea que la única posibilidad negativa que tiene el cloro es 1, porque además de ser positivo es negativo. Después no hay otro que sea negativo, siempre los átomos tienen una sola posibilidad negativa. Entonces esto va a valer 1, es menos 1. Ahora el carbono, ¿qué posibilidades positivas tiene? Y cuando yo miro la tabla, tiene el 2 y tiene el 4. Tiene 2, tiene el 2 y el 4. Tiene 2 y 4. ¿Cuál voy a elegir? ¿El 2 o el 4? 4. Elijo el 4. ¿Por qué? Porque la nomenclatura me está diciendo, la nomenclatura me decía arriba que es tetracloruro. O sea, como es tetra, probablemente tenga 4 carbonos. Entonces lo que yo tengo que hacer, hago acá el cruzamiento. Bien, cuando hago el cruzamiento, este va acá y este va acá. Y cuando hago el cruzamiento, no me tengo que olvidar de escribirlos como corresponde. ¿Qué quiere decir? Escribirlo como corresponde quiere decir que primero va el positivo, o sea, escribo el carbono, y siguiente va el negativo, porque así se tiene que escribir. Primero el positivo, después el negativo. Entonces, cuando yo los escribo y los termino de armar, esto sería un 4 acá, ¿bien? Y acá que va, un 1, pero los 1 no se ponen, o sea, el número 1 no se coloca. Entonces, esto que acabé de escribir acá es justamente la fórmula del tetracloruro del carbono. Bien, ahí la escribí. Fíjense que en la fórmula no se escriben los números de oxidación, se escribe solamente el número de atomicidad. Bien, ¿se entendió hasta ahí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿hacemos algún otro o pasamos al 5? Eso me dicen ustedes. Vayan marcándome ustedes si quieren que hagamos algún otro más. Ahí yo les muestro de nuevo el punto número 4. Estamos acá en el punto número 4. ¿Hay alguno más que quieran hacer? ¿Alguna fórmula? ¿O a partir de algún nombre hacer una fórmula? Díganme ustedes. ¿Elegimos alguno o pasamos al 5? ¿Pasamos al número 5? Pues no escucho consultas, por eso. Bien, Sí, está bien. estamos en el número 5. El número 5 lo que nos está proponiendo es ya trabajar con compuestos ternarios. Nos habla de compuestos ternarios. Para ser binario tiene que tener 2 átomos. Es decir, no 2 átomos en cantidad, tiene que tener 2 tipos de átomos. A eso me refiero. Y el compuesto ternario tiene que tener 3 tipos de átomos. Bien, ahora,
Cuando se trata de hidróxidos, no sé si ustedes observan acá, los hidróxidos lo que tienen como característico es que todos, para ser hidróxidos, tienen el OH. ¿Ven que todos los hidróxidos en sus fórmulas tienen el OH? O sea que ahora tenemos el OH, ya está escrito acá. Bien, ahí lo pueden ver. No voy a marcar todos para no tomarme ese trabajo, pero ya están todos ahí marcaditos. Ahí, eso sería el OH. Eso sería el hidróxido. Ahora, para ser considerado un hidróxido, justamente tiene que tener el OH y tiene que estar unido a algo. Ese algo siempre es un catión. O sea que es algo positivo, es un metal. ¿Bien? Es un metal. O puede ser que esté unido a otra cosa. Como por ejemplo este que dice hidróxido hipocloroso. Ese es un caso particular. Pero el resto generalmente está unido a metales. ¿Bien? Bueno, elegimos alguno, díganme cuál les gustaría y pasamos al 5. Elegimos uno del 5. ¿Cuál hacemos? Bueno, acá Rocío está diciendo que hagamos este, aluminio, oxígeno, hidrógeno, entre paréntesis 3. Vamos a escribirlo, entonces, lo vamos a escribir aquí debajo. Vamos a hacerlo acá. Yo voy a escribir la fórmula, en un principio, sería así, y el 3. Ese 3 iría abajo, ¿no? A mí no me da la posibilidad de escribirlo abajo. Bueno, tenemos esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerlo al nombre. Bueno, para poder ponerlo el nombre, lo que nosotros tenemos que pensar, lo primero que yo les sugiero que hagan, esto es como una sugerencia, esto es lo primero que les sugiero que hagan, es que le pongan el número de oxidación. Por ejemplo, por cruzamiento, este 3 iría acá arriba, esto es positivo, ya sabemos que es positivo porque es el que está a la derecha, y todo lo que está entre paréntesis va a ser negativo. Siempre el ion hidróxido, esto que tenemos acá, la carga neta que tiene es 1 menos. Fíjense que a diferencia de como yo vengo escribiendo, puse el 1 primero y el menos después, porque esto es una carga neta, no es un átomo. O sea, todo esto no es un átomo. En cambio, este de aluminio sí es un átomo, entonces escribo más 3. Ese es el número de oxidación que le corresponde al aluminio. De hecho, lo pueden buscar en la tabla periódica y aparece. Después, otras cosas que nosotros sabemos, pero que no me las está pidiendo acá el ejercicio, cosas que nosotros sabemos es que esto es menos 2 y que esto es más 1. Esto sería el número de oxidación del hidrógeno y el número de oxidación del oxígeno, las cargas que tienen. Bueno, ahí me interesan las que están en rojo. Entonces, ahora yo le tengo que poner un nombre a este compuesto y el nombre que le corresponde es hidróxido de aluminio. Ese es el nombre que le corresponde. Y usted me va a decir, ¿no se puede decir trihidróxido de aluminio? Y en realidad no, porque ¿para qué diría trihidróxido de aluminio si se hace la cantidad que tiene? Es la única posibilidad. ¿Y por qué digo es la única posibilidad? Porque la única posibilidad me la está dando que el aluminio tiene un único número de oxidación. Al tener un único número de oxidación, no hace falta indicar de otra forma que no sea hidróxido de aluminio. Por ejemplo, si yo hablo del cobre, por ejemplo el cobre, yo acá lo voy a escribir, yo acá podría escribir, y ahí les digo, podría escribir hidróxido de cobre. Y decir hidróxido de cobre está incompleto. Tengo que decir hidróxido de cobre algo. Por ejemplo, yo podría poner hidróxido de cobre 1. ¿Por qué tengo que poner hidróxido de cobre 1? ¿Por qué? Porque tiene más de un número de oxidación el cobre. De hecho, esto se puede llamar hidróxido de cobre 1, y esto sería por Stock, bien, la nomenclatura de Stock, se puede llamar hidróxido cuproso, y esto sería por nomenclatura tradicional, bien. Y si yo tuviera que hacer la representación de esto, fíjense que estos serían los dos, serían el mismo nombre. Si yo tuviera que hacer la representación de esto, lo primero que tengo que hacer es escribir los elementos. Bueno,
En el hidróxido, ya sabemos que el ion hidróxido es negativo, o sea, ¿quién va primero? Va primero el cobre. Y después, ¿quién se escribe? Entre paréntesis se escribe el OH, con mayúscula acá para no hacer lío. Y ahí tenemos la fórmula. Ahora, yo tengo que analizar justamente si las cargas se neutralizan. Bueno, yo sé que esto vale una carga negativa, por eso estoy escribiendo, y sé que esto, como dice hidróxido de cobre 1, sé que esto es más 1. Si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, ¿se neutralizan? Sí, se neutralizan. Si yo hago el cruzamiento, no tiene sentido porque la cantidad de cargas que tengo acá es igual a la cantidad de cargas que tengo acá. O sea que la fórmula de este compuesto no es más ni menos que cobre con hidróxido. Y esa es la fórmula del hidróxido cuproso o del hidróxido de cobre 1, justamente. Chicos, ahí arriba escribí mal porque puse hidróxido y es hidróxido. ¿Bien? Pero se entiende. ¿Se entendió hasta acá el tema de cómo trabajar con los hidróxidos? Si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Quieren que hagamos alguno más o pasamos al punto 6? Vayan indicándome ustedes. Profe, ¿vamos a hacer el que dice hidróxido de plata y entre paréntesis 3? Sí, claro, claro. A ver, vamos a chusmear. Esperame que voy arriba. Voy a chusmear un poquito arriba. Dice hidróxido de plata 3. Ahí hay un error para mí, porque no hay una plata que tenga ese número de oxidación. Ahora me estoy dando cuenta, vos que me lo estás marcando. Porque el número de oxidación de la plata es 1. Es 1. Es el único número de oxidación que la plata tiene. De hecho, si uno mira en la tabla periódica y se fija, número de oxidación de la plata, 1. Es el único número de oxidación que tiene la plata. Acá tendría que ser hidróxido de plata 1. Bien, no es 3, es 1. Acá, acá justamente hay un error, esto no corresponde. O sea, no va. Sería solamente así, hidróxido de plata 1. Es lo único que tendría que ir. Bien. Ok. Si yo tuviera que hacer hidróxido de plata 1, que es lo que tengo ahí, lo que tengo que hacer es escribir. El positivo sería primero la plata y después va el OH. Y lo que sucedería cuando yo pongo los números de oxidación, tengo que poner los números de oxidación para ver si se equilibran las cargas. Esto sería más 1. Y esto sería 1 menos. ¿Están equilibradas las cargas? Y sí, porque esto es más 1 y esto es menos 1, se equilibran, no hace falta cada cruzamiento. O sea que la fórmula sería plata, hidróxido. Y ahí tienen la fórmula final. ¿Bien? Ahí no sé si se entendió. Me gustaría que hagamos que dice hidróxido cobaltoso. Bien, lo voy a escribir acá. Hidróxido cobaltoso. Bien. Está escrito por nomenclatura tradicional, no sé si se dieron cuenta, porque dice hidróxido cobaltoso, o sea que es nomenclatura tradicional. Entonces, como es nomenclatura tradicional, sé que está usando el número de oxidación más chiquito del cobalto. Bien, lo siguiente que voy a hacer va a ser escribir cobalto y va con hidróxido por ser un hidróxido, y tendría que ponerle los números de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación del cobalto? De este ya sabemos porque este siempre es 1 menos, porque los hidróxidos siempre tienen número de carga neta 1 menos. Esto no es número de oxidación, es carga neta, porque es la suma de los números de oxidación de dos átomos. Bueno, la carga final es menos 1 menos. Acá, este sabemos que es positivo. Ahora la pregunta es, ¿cuál número de oxidación tengo que elegir? Y bueno, voy a la tabla periódica y cuando encuentro el cobalto, resulta que el cobalto tiene número de oxidación 2 y número de oxidación 3. ¿Cuál es el número de oxidación que tengo que usar para el cobalto si dice cobaltoso? ¿Cuál tengo que usar, el más grande o el más chico? Vamos chicos, el 2. Exactamente. Entonces, acá voy a colocar un 2. Ahora, las cargas no son iguales. Como las cargas no son iguales, lo que yo tengo que hacer es un cruzamiento. Tengo que poner el número acá y este número acá. Y cuando yo escribo nuevamente, me va a terminar quedando cobalto, dejo un espacio, ahí esto.
y voy a proceder a colocar los números, y cuando coloque los números, acá iría un 1, que no hace falta ponerlo, o sea, el 1 no lo pongo, pero acá va un 2. Bien, o sea que acá acabé de escribir justamente la fórmula que le corresponde al hidróxido cobaltoso. ¿Se entendió cómo lo armé? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Ahora, Sí. les hago una pregunta, y ahora pasamos al otro punto. Si yo digo dihidróxido de zinc, como tenemos un caso, hay un caso que dice dihidróxido de zinc. ¿Qué me está queriendo decir esa formulación? ¿Qué me está diciendo, ¿qué me está diciendo esa nomenclatura? Sé que por un lado tengo zinc y por otro lado tengo el hidróxido. Ahora, ¿qué me dice si es dihidróxido? ¿Qué es lo que me está queriendo decir que diga dihidróxido? Que son 2. Exactamente. Entonces, esos dos, ¿dónde los voy a colocar? Esos dos los voy a poner acá, a donde le corresponde el hidróxido, el número 2. Entonces, ahí tengo dihidróxido de zinc. Entonces, la fórmula final sería zinc, hidróxido 2. Bien, esa sería la fórmula del dihidróxido de zinc. Esta nomenclatura que nosotros tenemos acá es la nomenclatura sistemática. O estequiométrica, le suelen decir. Sistemática o estequiométrica. Escribir así, usando las cantidades en las que se repite un átomo o un grupo de átomos, se llama sistemática. Esta que tenemos acá es la nomenclatura tradicional. Bien, y la otra nomenclatura, la que usaba los números de oxidación, la que usaba los números romanos, es la de Stock. Bien, igual todo eso está todo explicado en el video, en los videos que yo les mandé, que, bueno, me supongo que los miraron porque tienen una idea de lo que me están charlando. Están hablando con conocimiento. Bueno, ¿hay alguna pregunta más con respecto al 5 o ya podemos pasar al 6? Ustedes díganme, vayan mencionándome, vayan diciéndome, así vamos avanzando. ¿Pasamos al 6 o hay alguna pregunta más? Bien, acá Rocío dice que pasemos al 6. Pasamos al 6, Facundo también. Bien, Sí, pasamos. estamos en el 6. Listo, vamos a pasar al 6. El número 6 dice formula los siguientes ácidos. Los ácidos presentan un poquito más de dificultad. Bueno, elijan ustedes uno y me dicen, ¿cuál de todos los ácidos que tenemos acá elegimos? ¿Con cuál vamos a trabajar? ¿Cuál elegimos de todos estos? Díganme ustedes uno y trabajamos con ese ácido. ¿Bien? Puede ser HNO. Sí, claro. ¿Sería este que está acá? Sí, ese. Bien. Vamos a escribir. Acá tenemos HNO, HNO, yo lo escribo separadito, y vamos a proceder a escribir los números que le corresponden, que eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué sabemos del oxígeno? Que el oxígeno tiene número de oxidación -2. Eso es lo primero que sabemos, porque es lo primero que tenemos que hacer, siempre tenemos que poner los números de oxidación. Facu, ahora después pasamos a ese, hacemos el H2CO3, ¿bien? Que sería hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. Ahora, en un ratito pasamos a ese. Entonces, tenemos esto. Acá es importante hacer esta separación. Acá yo lo estoy separando con paréntesis, medio feos, pero lo estoy separando igual, porque es importante separar siempre en un ácido el hidrógeno del resto. Entonces acá tengo el -2. Esto sé que es positivo, pero no sé cuánto. No sé cuánto, todavía no descubrí qué número va acá. Y sé que el hidrógeno es positivo también. Pero positivo y vale 1, porque me lo dice la tabla periódica. Si uno se fija, el número de oxidación del hidrógeno positivo es 1. Y sé que, por lo tanto, todo esto que está acá es negativo. Y de hecho sé una cosa más. Sé que todo eso negativo tiene que valer 1. ¿Por qué tiene que valer 1? Y por lo siguiente, yo estoy trabajando con esto. Estoy acá. HNO. O sea que tiene un hidrógeno, un nitrógeno, un oxígeno. Ahora, ¿cómo hago? Y acá está la pregunta. ¿Cómo hago para descubrir el número de oxidación de este? Bueno, como acá no hay ningún número de atomicidad, sé que esto es -2. Y sé que esto más esto me tiene que dar como resultado -1. ¿Qué número tendría que poner acá para que el resultado me dé -1? Bueno, la única posibilidad es colocar un 1. 1 menos 2 me da -1. -1
más 1, ¿cuánto me da? 0. Cuando me da 0 toda esa cuenta final, quiere decir de que, quiere decir de que el compuesto es estable. Me da 0, quiere decir que el compuesto es estable. ¿Bien? ¿Quedó claro hasta ahí cómo armé la fórmula? Profe, Sí. Todavía no le puse el nombre. Sí. sí, no, pero en la tabla periódica, como es el número de oxidación, dice que puede ser 2, 3, 4 o 5, no 1. Ah, yo en la tabla periódica que tengo acá tiene el número de oxidación del nitrógeno 1, 2, el 3 como positivo y negativo, tiene el 4 y el 5. Yo 1 no tengo, por ¿El ahí. 1 no Por eso aparece? me parecía raro. No, el mío tampoco, profe. Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? Para que todos tengamos, digamos, el mismo material, para que no haya confusiones, lo que vamos a hacer, yo les voy a compartir una tabla, no una tabla periódica, les voy a compartir una tabla que hace un resumen de todos los números de oxidación para que no haya problemas de confusión y todos trabajamos con la misma tabla de números de oxidación, para que todos tengan lo que vamos a usar. ¿Bien? Bien, ahora si yo le tengo que poner un nombre a esto, los ácidos siempre comienzan con el nombre ácido. Ahora, si le ponemos un nombre, ¿qué nomenclatura quieren que usemos? ¿Sistemática, tradicional? ¿Cuál usamos? ¿Cuál quieren que usemos? Podemos usar Tradicional. cualquiera. La tradicional para mí. La tradicional, bueno, si fuera tradicional, esto sería hiponitroso. Ácido hiponitroso. Bien, esto sería para tradicional. Vamos a escribir todas. Ya que estamos, hacemos todas. Bien. Ahora vamos a pasar a la de stock. ¿Cómo sería para escribir la nomenclatura por stock? Bien, queremos escribir esto por stock. Sería ácido. También empezaría por la palabra ácido. ¿Se acuerdan las nomenclaturas? Chiquis, ¿miraron el videíto? ¿Vieron que el profesor, explica todo? En 40 minutos te explica absolutamente todo. ¿Lo terminaron de ver para ver si estamos hablando el mismo idioma? Porque no me quiero adelantar tampoco, no quiero atosigarlos con mucha información de golpe. ¿Me están siguiendo lo que estoy explicando? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, yo quiero nombrarlo por la de stock. La de stock usa números romanos. ¿Cómo tendría que escribir? Y tendría que escribir monoxo, fíjense, stock, ácido monoxo, nitrato 1. Perdón, acá, esta no usa ácido. Esto sería monoxonitrato de hidrógeno. Escribe al revés. Escribe primero la nomenclatura esta de stock. Escribe primero la parte negativa y después escribe la parte positiva. Bien. Esta es como más complicada. Y después tenemos sistemático. A ver, esperen que se me... Ahí está, no me dejaba bajar. Ahí está. ¿Se entendió acá la de stock? Así puedo pasar a la sistemática. Pregúntenme, chicos, si hay algo que no les queda claro. Profe, ¿por qué es nitrato? Nitrato porque es la terminación por definición que utiliza la nomenclatura de stock. Todo lo que venga acompañado para stock, todo lo que venga acompañado por oxígeno y después por otro elemento que sea positivo, la de stock lo obliga a terminar en ato. Bien, lo obliga a terminar en ato. O sea que va a ser monoxonitrato 1 de hidrógeno. Bien. Okay. Siempre es así, ¿eh? Vos me decís, ¿pero no tendría que ser nitrito? No, siempre va a terminar en ato. Bien. Ahora, ¿cómo será la otra nomenclatura, la nomenclatura sistemática? Ah, perdón, Facu, vos que decías, yo muy bien no entendí la parte que explicó de la nomenclatura de stock. Bien, explico esto. Mono se refiere porque tiene un solo oxígeno. Oxo se refiere al oxígeno mismo. Nitrato se refiere al nitrógeno que tenemos acá.
Este 1 se refiere al número de oxidación que le corresponde al nitrógeno, y de hidrógeno porque todo esto lo acompaña el hidrógeno. Por eso se dice monooxonitrato 1 de hidrógeno. Así es como funciona la nomenclatura de Stock. Es bastante espantosa. A mí me parece más amigable la tradicional, pero bueno, hay que saberse las tres nomenclaturas, hay que conocerlas por lo menos. Bien, y la otra nomenclatura usa cantidades, o sea, nosotros tenemos que decir monooxonitrato de hidrógeno. Bien, monooxonitrato de hidrógeno. Fíjense que lo que hizo la sistemática no utilizó sistemática. Acá, esto. Acá combina las dos cosas, monooxonitrato 1 de hidrógeno, o sea que es igual a la de Stock. Bien, ahí tenemos todas, ahí quedan todas las nomenclaturas. Tradicional, Stock y sistemática. Fíjense que las otras son espantosas, las otras dos, Stock y sistemática. Pero bueno, a veces en los rótulos de los envases de las sustancias químicas que ustedes van a utilizar, se van a encontrar con que están escritos no como la tradicional, están escritos como estas dos últimas. Sobre todo, muchas empresas escriben con esta nomenclatura. Ya la tradicional como que no quieren usarla más, utilizan la Stock, no utilizan la sistemática, utilizan la de Stock. ¿Bien? ¿Quieren que veamos algún ejercicio más? Díganme, ¿eh? Hay algunas cosas, chiquis, que tienen que sí o sí verlas después de haber visto el video una vez y después de haber visto el video otra segunda vez, porque yo no pretendo que se sepan todo de una, de ver la primera vez el video. Pero sí a veces necesitan repasarlo, necesitan verlo más de una vez. Bien, acá Facu me había dicho hidrógeno 2, oxígeno, carbono, oxígeno 3. Bien, vamos con ese. Acá lo voy a escribir, escribo acá, hidrógeno 2, CO3. Ahí tenemos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es colocar los números de oxidación. Bien, yo voy a borrarlo, voy a escribirlo de nuevo para escribirlo un poco más separado. Bien, CO3. Eso es lo que dice. Eso es lo que tenemos ahí escrito. Bueno, lo primero que tengo que hacer es escribir los paréntesis que me van a separar la parte negativa de la parte positiva. Fíjense que el paréntesis incluye el número. Después, acá arriba ya sé que esto es menos 2 y sé que el hidrógeno es más 1. Si uno se fija acá, esto que yo tengo acá, la multiplicación me da 2 positivo. O sea que si la multiplicación me da positivo, lo que yo voy a tener que poner acá tiene que ser un número que multiplicado por este, que acá abajo no hay nada, como no hay nada es un 1, me tiene que dar 2, pero me tiene que dar 2 negativo. O sea que yo sé que lo que va a ir acá es un 2, pero es un 2 negativo. ¿Para qué? Porque esto va a compensar justamente la carga de acá. Porque el resultado de acá es 1 por 2, es 2 positivo. Y acá 2 negativo por 1, que es un 1 imaginario que está acá, me daría justamente 2 negativo. Bueno, y ahí me quedan compensadas las cargas. Ahora, como este es negativo, yo sé que este es positivo. Ahora la pregunta es, ¿qué valor positivo le voy a poner? Y bueno, yo tengo que pensar en lo siguiente ahora. Tengo que pensar que esto, que yo tengo acá, que es 2 y 3, 2 por 3 me daría 6, pero me da 6 negativo. O sea que yo acá tengo que poner un número que cuando se lo sume a ese 6 negativo me resten 2 cargas positivas. O sea, me tienen que sobrar 2 cargas negativas, dije mal. Me tienen que sobrar 2 cargas negativas. Bueno, ¿qué número voy a poner ahí? Perfecto. El número que voy a poner ahí es un 4. Esperen que lo estoy escribiendo con amarillo. El número que voy a poner acá es un 4. Porque 6 negativo más 4 me daría 2 negativo. Y justamente es lo que estoy buscando. Quiero que me dé ese número. O sea, 2 negativo más 2 positivo me da 0. Y ahí acabé de escribir todo. Una vez que escribí todo, voy a proceder a colocar los nombres. Entonces yo a este ácido lo voy a llamar ácido. Fíjense que el carbono está usando el número más grande de oxidación. Entonces le voy a llamar ácido carbónico. Bien, y esto sería por la nomenclatura tradicional.
Ahora, si yo quiero escribir por stock, tendría que decir trioxo, ¿por qué? Tengo 3 oxígenos. Trioxo, carbonato, ¿y qué número de oxidación tiene el carbono? 4, y lo escribo en número romano, como es la característica de stock, de hidrógeno. Bien, y esto sería la nomenclatura de stock. Bien, hermosa la nomenclatura de stock, tiene unos nombres raros. Y la siguiente, más hermosa aún, esta se va a llamar trioxocarbonato 4, también fíjense que repite como la de stock, pero acá está la diferencia, miren esta diferencia. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Tengo 2 hidrógenos. Entonces esto se va a llamar dihidrógeno. ¿Bien? Porque tengo que indicar la cantidad de hidrógenos que tengo. Esta sería justamente la nomenclatura sistemática. Indica las cantidades. La sistemática indica las cantidades. Acá escribí mal. Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió cómo se escribe? Esto es por tradicional, stock y sistemática. Ácido carbónico, trioxocarbonato 4 de hidrógeno, trioxocarbonato 4 de dihidrógeno, porque tengo 2 hidrógenos. Me indica la cantidad de átomos la sistemática. La de stock lo único que me indica es el número de oxidación del positivo, que está adentro unido con el oxígeno. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, profe, se entendió. Bien. ¿Pasamos a otro? Díganme ustedes. ¿Pasamos a alguno más? Díganme si quieren elegir alguno, o pasamos si no al 7, lo que ustedes me digan. Si quieren pasamos al 7. Yo porque por ahí lo que está bueno es también que ustedes puedan resolver los ejercicios. Está buenísimo cuando vos haces un ejercicio y decís, ay, me salió a mí por mi propia cuenta, lo pude hacer. Cuando decís, lo hice, te pone contento porque lo aprendiste el tema. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos al 6? Perdón, ¿pasamos al 7? ¿O tienen alguna preguntita más? ¿Hay algo más que quieran preguntar? Bueno, vamos a pasar al 7 entonces. Dame un segundito. Bueno, voy a borrar acá. Nos queda 1 minutito y medio. Así que vamos a plantear simplemente lo que tenemos que hacer. Del punto número 7, ese que está ahí, ese justo que me estás preguntando, Facundo, es importantísimo. Es una sustancia que se utiliza un montonazo. ¿Bien? Así que bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar, nos desconectamos todos y nos volvemos a reconectar. Automáticamente que salimos volvemos a entrar, ¿sí? Ven que vamos a cerrar todo y nos reconectamos.